a hablar precisamente acerca de los líderes que les falta fe. ¿A los líderes que les falta qué? La cachetada puede ser para los líderes ahora, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes que tomar en cuenta esto. Sé firme, está consciente y tienes que estar firme en el Señor. No va a haber nada que te debilite. Les va a pasar a otros, pero a ti no. ¿Quién dice un amén? Dios le dice a Pedro, vean lo que le dice a Pedro. Vamos a ver este caso bien rápido. Jesús le dijo, ven. Y entonces Pedro salió de la barca, ¿se acuerdan de este pasaje? Y empezó a caminar hacia él. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué tuvo? A los que van perdiendo la fe les hace achí. Tuvo miedo y comenzó a hundirse gritando, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano y sujetándolo le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces hay hombres, hay líderes de poca fe que dudan y entonces son presa del miedo, del temor, y entonces su fe decrece en lugar de crecer. Alza tu mano al cielo, dile, Señor, he visto este ejemplo de Pedro, que muy valiente salió de la barca y comenzó a caminar, y presa del miedo comenzó a hundirse. Yo cancelo todo miedo, todo temor, todo hundimiento. No va a suceder en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi negocio, en mi trabajo. Yo declaro victoria, porque tú ya me tienes sostenido de la mano. No necesito hundirme, tú ya me tienes sostenido de la mano. Tú me compraste con precio de sangre en el nombre de Jesús, y yo lo creo. Soy valiente y lo creo en el nombre de Cristo. ¿Quién puede decir un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. La falta de fe está directamente relacionada con la incredulidad y de las personas, poniendo en duda siempre la palabra de Dios. Muchos dicen, no, esto es del Nuevo Testamento, no, esto es del Antiguo Testamento. Y entonces la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién dice un amén? Y toda es verdad, toda fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quién dice un amén? Veamos estos líderes incrédulos. ¿Líderes qué? Puede haber líderes incrédulos, son salvos, tienen vida eterna. Yo no me peleo con eso, pero su fe decrece porque son incrédulos. Número uno, el Señor confronta a los discípulos con la incredulidad. Es manifiesta la incredulidad de los discípulos, hermanos. ¿Quién tiene falta de fe? Es un incrédulo. Ejemplo de incredulidad es Faraón. ¿Quién es? Faraón, Éxodo 5:2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Incrédulo. El que no cree en Jesucristo como el Señor de su vida es un incrédulo, porque solamente Jesucristo sana, solamente Jesucristo da vida eterna, solamente Jesucristo resucita, solamente Jesucristo es el Dios de la vida, solamente Jesucristo está en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por ti y por mí. ¿Quién dice un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, hombre de 100 años, ¿cuántos años? 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Bueno, déjame decirte, yo no sé desde cuándo sea tu problema, tu circunstancia. Ha pasado un mes, ha pasado un día, ha pasado un año, ha pasado varios años. ¿Sabes qué? En ese asunto tan delicado, Dios da vida, Dios resucita, Dios restaura, Dios regenera, Dios sana esa tierra en el nombre de Jesús. Tú créele férreamente, firmemente al Señor, y el Señor hará. Y lo hará otra vez. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Sara y Abraham, 100 y 90 años. Imagínate, yo leía otro contexto bíblico al respecto. Imagínate, Sara, 90 años. 90 años. En primer lugar,
los problemas, había cesado la costumbre, había cesado la menstruación, ya no había posibilidad de poderse embarazar. Y el Señor lo hizo primeramente. Primero se embarazó, primero conoció a Sara y luego Él le dio fuerzas para expulsar el producto de la concepción. Ustedes mujeres recuerden cuando fue saliendo su chamaco, cómo pujaron, cómo lloraron, tal vez le reprocharon a su esposo, pero dio vida. ¿Quién dice amén? Ese es el Dios tuyo y mío. Y le dio fuerza para tener a ese bebé llamado Isaac. Isaac significa risa. ¿Qué significa? Risa. Segunda de Timoteo 3:7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3:8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, ¿qué es lo que hicieron? Resistieron a Moisés, resistieron a la palabra, resisten a Dios. Hay mucha gente que así lo hace. Así también estos resisten a la verdad. ¿Estos resisten a qué? A la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Su problema es coquito, son corruptos de entendimiento. No le creen a Jesucristo. Creen que Jesucristo es una fábula, es una historia. No le creen. Hay hombres que han sido hijos de padres cristianos que son líderes y que ahora no creen en Jesucristo como el Señor de su vida. Y se les ha olvidado que Cristo les ha dado vida, los ha restaurado, les ha dado para comer, les ha sustentado y ha usado sus padres. Sin embargo, han negado a Jesucristo, cuando Cristo es el único que ha pagado el precio en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Quién dice un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. 2. Los discípulos, ¿quiénes, hermanos? Los discípulos, por falta de fe, no toman autoridad para echar fuera demonios. Los discípulos fueron exhibidos. ¿Fueron qué, hermanos? Exhibidos por no poder echar fuera demonios. Los discípulos fueron tratados como una generación incrédula para expulsar demonios. El Señor afirma que hasta cuando estará con ellos, con los discípulos, con los cristianos de esta época. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está la fe de los discípulos? ¿Dónde está la fe de los cristianos? ¿Dónde está tu fe, mi hermano? Marcos 9, 15, 19. 9, 17, 19. Perdón, 9, 17, 19. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Un espíritu qué? Mudo. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa fuera espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos, ¿a quién? A los líderes, Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó? Y no pudieron. Por incrédulos. La incredulidad causa grandes estragos, hermano. Versículo 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula. ¿Cómo es esa generación? Incrédula. En lugar de ayudar, estorban. ¿Qué es lo que hacen? Estorban. No dejan crecer la obra, no ayudan. Al contrario, cuchichean en contra de lo que está sucediendo. Entonces dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. La generación incrédula, ¿dónde está? ¿Acaso está aquí? Dice un hermano: cancelo la maldición. La incredulidad bloquea los milagros. La incredulidad es como la lepra, no solo contamina, sino no deja crecer. Entonces ten mucho cuidado. 3. La fe se funda en el conocimiento de los antecedentes. Tienes que conocer los antecedentes. En Éxodo 20, del 1 al 5, dice que nosotros heredamos la bendición y la maldición hasta la tercera y cuarta generación.
tu papá es la primera generación. Bueno, te la voy a poner más fácil. Tu abuelito es la primera generación, tu papá la segunda, tú eres la tercera y tus hijos la cuarta generación. Y en la medida que vas extendiendo la línea de parentesco, entonces a partir de donde computas comienza a correr la línea de parentesco. Si la cuentas a partir de tu persona, tú eres la primera generación, tus hijos la segunda generación, tus nietos la tercera y tus bisnietos la cuarta generación. El punto es que nosotros heredamos bendiciones o maldiciones generacionales. Si tú no lo crees, entonces ahí comienza a haber un problema. Porque si tu abuelita practicó ocultismo y tú nunca lo has practicado, tú puedes estar heredando las consecuencias de esa maldición. Entonces tú tienes que ser verdaderamente libre por el Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. ¿Quién dice un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. La fe se funda en el conocimiento de los antecedentes. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción de lo que no se ve, mi hermano. Mateo 9, 21, 23. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. ¿Desde cuándo? Desde niño. Hay un antecedente, tienes que entenderlo. Siempre tiene que haber un antecedente. No vienen las cosas por venir, ¿sí? Dios quiere sanar tu tierra. A lo mejor tú no eres alcohólico, pero tu abuelito era alcohólico o tu papá era alcohólico. Aguas, te puede tocar a ti o a tus hijos, a tu descendencia. Tú tienes que cortar ese cordón umbilical que une esa maldición. Tú tienes que ser verdaderamente libre, y solamente libertad se llama Jesucristo. Él es el único Dios verdadero que sana, que restaura, que bendice, que prospera. Su sangre está más viva que la de Abel. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Marcos 9, 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, ¿qué se necesita? No escuché. Creer en Jesucristo. Si puedes creer, le está diciendo el Señor, al que cree, todo le es posible. Tu asunto muy difícil, si tú crees, el Señor lo va a sanar, lo va a restaurar. Hay esperanza. Así como Abraham y Sara hubo esperanza en su vejez, le creyeron al Señor hasta el final. El Señor les bendijo y es padre y madre de multitudes. Esa herencia es la tuya. De ahí puedes apropiarte. Puedes pedirle al Señor: Señor, tú hiciste el milagro con Abraham y Sara. Ellos te creyeron hasta el final. Yo te creo hasta el final. Yo creo que tú vas a sanar mi tierra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tenemos un Dios que sana, que restaura, que regenera, que bendice a su pueblo. ¿Quién puede decir un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Debemos aprender a ejercer la fe. Ahí está la fe. Desde el momento en que tú recibiste a Cristo, tienes la fe salvífica. Ahora tienes que aprender a crecer en la fe. Van a venir cosas más difíciles. Tú tienes que creer que el Señor está contigo. Mira, el Señor está contigo. Él va delante de ti. Tú solamente sigue las pisadas de Jesucristo. Él está a tu diestra, está a tu siniestra, está delante de ti, está en tu retaguardia. El Señor te va a librar. Créele a ese Dios verdadero, que dice la verdad, que dice que no es hombre para mentir. Amén. A este padre cuyo hijo es mudo, ejerce su fe afirmando: si puedes hacer algo. Eso es ejercer la fe. Si puedes hacer algo, yo creo que tú puedes. ¿Quién cree que en tu asunto Dios puede hacer la cosa? ¿Sí crees que Dios puede hacer la obra? Dios va a hacer la obra. No dudes, confía. No es un Dios mentiroso, es un Dios que está en medio de este lugar. Él está escuchando a ver quién de los que están aquí con coquitos son incrédulos. Él ya lo sabe. Puede haber un incrédulo en medio de este lugar y que sea salvo y que tenga vida eterna, pero que sea incrédulo. Y la incredulidad es como la lepra. ¿La lepra qué? Se pega. Entonces, si comienzan con su incredulidad y lo comienzan a platicar, eso se pega, hermanos.
El padre ejerce su fe clamando por misericordia. El padre ejerce su fe con humildad y afirmando: ayúdanos. Jesús afirma: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si tú crees, todo te es posible, mi hermano. Si creemos, todo nos es posible, mi hermano. Creer evidencia actos físicos de que generan realidad en la vida del que cree. ¿Quién dice un amén? Tienes que realizar actos físicos. Yo no sé, Señor, tú dices que mi fe tiene que ser aumentada. Yo te creo. Yo creo que tú moriste en la cruz y que tú derramaste esa sangre inocente por mi pecado, por mi carga, por mi problema, por mi necesidad. Oh, Señor, sánala, ten misericordia de mí. El Señor va a hacer la obra. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Proverbios 3:5. Cree, tiene que haber evidencias. Proverbios 3:5, todos se lo saben. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Cómo tienes que estar? Fiado, confiado, aferrado. Que nadie te mueva. Ni la amiga más chismosa que diga: no, ven, vamos con Pachita la bruja, la manga. Fíate de Jehová de todo. ¿De qué parte de tu corazón? De todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Ejemplo de circunstancias para alguien que cree, que ejerce la fe. Vean el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo. ¿Quién dice un amén? Dios es nuestro amparo, Él es tu amparo, Él es mi amparo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Quién dice otro amén? Nuestro pronto auxilio. ¿Quién dice otro amén? En las tribulaciones, por tanto, no temeremos. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, pero así cerrado. Yo no temo. Diablo, te vas fuera de mi tierra en el nombre de Jesús. Yo no temo. Hay poder. Yo no temo porque Cristo me fortalece, me da fuerza, me esfuerza. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aún braven y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río. Sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Todos juntos al 5. Dios está en medio de ellas. ¿Quién dice un amén? Otra vez más fuerte. 1, 2, 3. Dios está en medio de ellas. No será conmovida. Dios la ayudará al caer la mañana. ¿Quién dice un amén? Versículo 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, derritió la tierra. ¿Quién dice otro amén? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos está contigo. No el pastor, no el líder. Jehová de los ejércitos. Él es tu Dios, Él es tu Señor. El que debe recibir alabanza y adoración, Él se llama Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Le estoy dando la torre a los pastores. La gloria es para Jesucristo. La gloria es para Jesucristo. La gloria no es para los líderes. La gloria es para Cristo, porque Cristo es el único que murió en la cruz del Calvario. Amén. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. ¿Quién dice un amén? Vean el versículo 10. Esto es de locos. Estad quietos. ¿Cuál es la recomendación? Tú estás orando. Y después, ¿cómo tienes que estar? Sereno, moreno, quietito. Estad quietos y conoced que yo soy. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Quién puede decir un amén? Siguiente punto. Te preguntarás, ¿cómo se desarrolla la fe? Salmo 22, 1 al 5. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y
y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú, repite, pero tú eres santo. ¿No te ha contestado el Señor? Pero Dios es santo. No ha habido una respuesta, pero Dios es santo, porque vendrá la respuesta. Amén. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Quién dice un amén? Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Ese es el Dios en que tú y yo creemos. En el Dios que sana, que restaura, que prospera, que llena, que bendice, que nos da confianza, que nos afirma. ¿Quién dice un amén? 5. Cuando se ejerce la fe, debe clamarse a Dios. Cuando tú ejerces la fe, tienes que clamar a Dios. Entre más no veas que viene la respuesta, tú clama a Dios. Tú aférrate, ten confianza, ten seguridad. Ahí en Marcos 9, 24, 27, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Si hay incredulidad, tú sientes que hay incredulidad, pide ayuda para que sea aumentada tu fe y tú seas un crédulo, que le creas al Señor en todo, en todo, en todo. Dios está sanando, Dios está restaurando, pero tú tienes que ejercer la fe. La gente no entiende esto es de locos, pero todos los que creen en Jehová son más que vencedores. Amén. Y cuando Jesús vio que la multitud se agalopaba, reprendió al espíritu inmundo. ¿Qué es lo que hizo? Diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. ¿Qué es lo que pasó? Salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Ese es el Dios que endereza, que levanta, que restaura, que regenera, que bendice, que prospera. Hay esperanza para ti, para mí. Hay esperanza. Te han diagnosticado lo peor. Hay esperanza. Cristo es tu esperanza. Aférrate locamente al Señor. ¿Quién dice un amén? Yo le daría un mejor aplauso al Señor. Se ejerce la fe, mi hermano, inmediatamente. El padre del muchacho clamó. Tienes que clamar. Se clama frente a una necesidad. Tienes una necesidad, clama al Señor, aférrate. Cuando se clama es porque se cree en Jesucristo. El propio Padre pide además ayuda por la incredulidad. Si te falta fe, pide que te ayude el Señor, que te ayude. Dobla más rodillas, ocupa más tiempo con el Señor. De eso se trata. Amén. La incredulidad es el enemigo letal del cristiano. Repito, la incredulidad es el enemigo letal del cristiano. El cristiano que está operando en incredulidad, le comienzan a salir las cosas cada vez peor. ¿Ni sabes por qué? Porque no se aferra a Jesucristo. No es que Cristo falle, es que la persona no quiere aferrarse a Jesucristo. Entonces tenemos que entender eso. En Marcos 9:25, y cuando Jesús vio que la multitud se agalopaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando. ¿Qué tienes que hacer? Firme y ordenar, porque tú eres hijo. Él es su padre. Él es tu padre y tú eres hijo. Manda. Escúchalo bien, tú tienes el anillo, tú tienes la capa, tú tienes la corona. Primera de Pedro: tú eres rey, sacerdote, nación santa, pueblo adquirido. Tú puedes mandar en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Tienes autoridad en el nombre de Jesús. El padre del muchacho inmediatamente clamó al Señor. El padre afirmó: creo. Y por si fuera poco, mi hermano, poco a poco fue ejerciendo su fe. ¿Quién puede decir un amén? Marcos 9:26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole, ¿qué hace el espíritu?
Él no se quiere salir, ni sabes qué. Muchos no quieren soltar porque le dicen, quieto, bonito, que salgan los demás, pero tú no, tú quieto, bonito. ¿Por qué? Porque no quieren ejercer la autoridad. Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras está ahí, va a estar haciendo estragos en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones. Sacúdete en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían que estaba muerto. Cuando se cree y se toma autoridad, el espíritu se doblega. ¿Quién dice amén? Clama, sacude, patalea, pero ya está vencido en la cruz del Calvario. Ejerce tu autoridad. A ver, hazle así. Que truene, que truene. Ese es tomar autoridad. En el nombre de Jesús, yo lo creo. Yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Se va en el nombre de Jesús. Tienes que tomar autoridad. Tienes que tomar. No le saques. No tengas miedo. No tengas temor. El Señor está contigo. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. El espíritu se resiste e intenta destruir a la persona con tal de no salir. Marcos 9:27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. En ese problema tan grave, en ese problema tan difícil, el Señor va a estirar su mano y te va a levantar. Te va a sacar de ese pozo cenagoso en donde te estás hundiendo. El Señor te va a sacar de esas deudas. Te va a sacar de esas deudas. No sé por qué está hablando Dios acerca de esto. Dios te va a sacar de esas deudas. Ese es un pantano que te está ahogando, que te está asfixiando. Todo yugo que se ha levantado en contra de mis hermanos por las deudas se secan en el nombre de Jesús. Se secan en el nombre de Jesús. No tienen parte ni suerte. Regresan por donde vinieron y explotan. Tomo autoridad en el nombre de Cristo. Declaramos libertad financiera, declaramos victoria, declaramos que tu gracia está obrando en el nombre de Jesús. Dile, espíritu inmundo, vete de mi tierra en el nombre de Jesús. Yo me cubro con tu sangre preciosa. Yo unjo los postes y dinteles de mi casa, de mi negocio, de mi trabajo con tu sangre preciosa. Todo espíritu de muerte se va fuera de mi tierra. Todo espíritu inmundo, te vas. Dile, te vas en el nombre de Jesús. Ya no vas a atormentar, ya no vas a dañar, ya no vas a venir en las noches. Sueños húmedos se van en el nombre de Jesús. Todo hombre fuerte que destruye las finanzas, todo alcoholismo, tabaquismo, te vas en el nombre de Cristo. Hay poder en Cristo. ¿Quién dice un amén? El espíritu inmundo puede salir con violencia. Si sale con violencia, el ministrador debe tener autoridad y templanza. Si no tiene autoridad, puede emanar el miedo y el temor en el ministrador, pudiendo originar abrir puertas. Y un día un hermano que estaba escuchando acerca de liberación le daba pena decir que lo que estaba pasando en su vida. Entonces dice, pues me voy a autoliberar, porque le daba pena confesar su pecado. Y se comenzó a autoliberar y no tenía autoridad. Y el espíritu se cruzó y su voz fue trastornada y comenzó a hablar con voz de niño, porque no tenía autoridad para extirpar, para sacar en el nombre de Jesús. Esto puede suceder si no tienes autoridad, pero tú tienes que irremediablemente sacar eso que te está estorbando, sea el que sea el espíritu demoníaco que esté operando, te esté afectando. Ejerce tu fe. Tú tienes que ser verdaderamente libre. Amén. Yo le doy un fuerte aplauso al Señor Jesús. La fe genera confianza. David tenía plena confianza de que Dios le ayudaría cuando, a pesar de ser muy joven, se enfrentó a Goliat. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Se enfrentó a Goliat. Yo no sé cómo se llama tu Goliat, pero te tienes que enfrentar. ¿Para qué te digo si no, sí?
No se va a aventar el toro el pastor. Es tu bronca, no la bronca del pastor. Yo te ayudo, yo te enseño, yo te capacito con gusto. Sí te ayudo a ministrar, pero tú tienes que ejercer la fe. Porque si le dices quieto, bonito, lo estás consintiendo, lo estás apapachando. Di fuera de mi vida. Eso es ejercer autoridad y ejercer fe. Si tú no lo quieres sacar, no va a pasar nada. La falta de fe se mide por ser muchacho, y eso no puede suceder. Hay niños que tienen mucha fe, jóvenes que tienen mucha fe, solteros, adultos que tienen mucha fe, hombres y mujeres que tienen mucha fe. ¿Quién dice un amén? Primero de Samuel 17:37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me libertará. Él también ¿qué va a hacer contigo? Te libertará de la mano de ese filisteo. ¿Y sabes quién es ese filisteo? El espíritu demoníaco que está operando en tu vida. Tal vez es alcohol, tal vez es lujuria, tal vez es drogadicción, tal vez es codez. Yo no sé cómo se llama, pero tú sabes que el filisteo puede estar ahí dañando. Insomnio que no te deja dormir, depresión, ansiedad. Ese es tu filisteo. Lo tienes que extirpar, le tienes que cortar la cabeza en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero no tienes que tener miedo, tienes que tener garra. ¿Quién dice un amén? Ponte en pie y dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Más fuerte. Dice esta versión: el Eterno, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. El Eterno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo te va a librar. ¿Quién puede decir un amén? Dale un mejor aplauso al Señor Jesús. Más fuerte, mi hermano. Oh, más fuerte. Cristo, 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 Cristo. Dile al Señor: auméntame la fe. Dios no cambia, mi hermano. Por tanto, podemos confiar en su poder para ayudarnos. En Malaquías 3:6: porque yo, Jehová, no cambio. ¿Quién dice un amén? Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor no cambia. El Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Dios quiere que vivamos y que vivamos en victoria. Amén. Sea lo que pase, si estás enfermo, vente arrastrando la pata así como yo hoy. Fui a una reunión de líderes ayer y di el changazo, pero no me va a detener para venir a predicar, porque Él es mi Dios y mi Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. En Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¿Quién dice amén? Tu Dios es ayer, ahora y por los siglos de los siglos. Dale un fuerte aplauso. Que no te confundan, que no dudes, que tu incredulidad sea apocada, sea seca, porque tu Dios, como dice la palabra, es ayer, es hoy y por los siglos de los siglos. Que no te engañen. Cristo vive, Cristo vive, Cristo sana, Cristo restaura. Hoy, dale un mejor aplauso al Señor Jesús. Más fuerte, mi hermano. Oh, sí, Señor Jesús. Tenemos al Paracleto, al Espíritu Santo que nos ayuda. Amén. Alza tu mano al cielo. Dile: Señor, confirma esta palabra
en mi corazón, que penetre hasta los tuétanos. Dile, auméntame la fe. Necesito crecer, necesito ser aún mayormente bendecido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale.